Sean bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a ver, en este videotutorial y en el siguiente, vamos a ver cómo resolver problemas en donde se involucran polinomios. Entonces, en esta primera parte vamos a ver problemas en donde tenemos que calcular el valor numérico. Y ya después vamos a ver problemas que involucran la suma, la resta de los polinomios, así como la multiplicación por una constante. Entonces ya ven que después de tantas operaciones, todo tiene un fin. Al final de cuentas, las operaciones nos sirven para resolver problemas. Entonces básicamente todo lo que veamos de matemáticas, a veces decimos, ¿y eso para qué nos sirve? Básicamente todo lo que vemos nos sirve para poder aplicarlo en problemas. Entonces este es nuestro primer problema. El perímetro de una figura desconocida se calcula con la siguiente fórmula: 2x cuadrada menos 4x más 10. Si x nos representa la medida de uno de los lados, ¿cuál es el perímetro de la figura si su lado mide 10? Aquí no nos están dando las unidades, ahorita de momento no nos van a interesar. O sea, no nos dicen si son metros, decímetros, centímetros, kilómetros, no. Nada más lo importante es aprender a resolver este tipo de problemas. Ahora, recordemos algunos conceptos que habíamos visto anteriormente. Nosotros habíamos visto, ya conocemos los polinomios. Anteriormente les había comentado, los polinomios generalmente nos representan la fórmula de algo. Por ejemplo, en este caso, esta expresión algebraica nos está representando el perímetro de una figura. No nos está diciendo cuál. O sea, a lo mejor es una figura, un cuadrado, un rectángulo, un triángulo, o una figura así toda amorfa, deforme. Lo que sabemos es que el perímetro de la figura se calcula con esta fórmula. ¿Esto a qué le suena? Por ejemplo, cuando nosotros habíamos visto el perímetro de un rectángulo, su fórmula era la siguiente. La fórmula para calcular el perímetro de un rectángulo era 2 veces la base más 2 veces la altura. Ahí está. Entonces, si se dan cuenta, la fórmula que utilizábamos para calcular el perímetro del rectángulo es un polinomio. ¿Por qué? Porque tiene términos algebraicos y tiene las variables. Recordemos que las variables nos representan una cantidad que no conocemos en su momento, a lo mejor ya después, pero mientras tanto nos están representando cantidades que no conocemos. En este caso, para esta figura no conocemos ni la base ni la altura. Entonces, pues simplemente no los conocemos, vamos a representarlo con letras. Entonces, con esta fórmula, nosotros calculábamos el perímetro de ese rectángulo. Algo similar está ocurriendo aquí. Tenemos una figura. A lo mejor la figura es algo así. Y aquí este polinomio nos está describiendo una fórmula que nos permite calcular su perímetro. Entonces básicamente eso es lo que son los polinomios. Hemos visto así cosas muy raras. Ahorita en los problemas pues ya trabajamos con polinomios más simples. Pero los polinomios, justo como vemos aquí, siempre son fórmulas que nos representan algo. Entonces muchas veces, incluso hasta yo me preguntaba en la escuela y todo, ¿y los polinomios qué son? Sí, ya vemos aquí x, aquí una constante, aquí un exponente, un coeficiente, un signo. Pero en sí, ¿qué representan los polinomios? Los polinomios nos representan una fórmula que nos permite calcular algo. Que nos determina el comportamiento de algo. Ya los habíamos visto, pero no sabíamos. En este caso, este polinomio nos está representando la fórmula del cálculo del perímetro de ese rectángulo. En este caso, aquí estamos representando una figura desconocida. A lo mejor no es esta, a lo mejor es otra. Aquí, este polinomio, lo que nos está representando es la fórmula que nos permite calcular su perímetro: 2x cuadrada menos 4x más 10. Y ya que tenemos la fórmula, primero tenemos que identificar, en este tipo de problemas, primero tenemos que identificar el polinomio y qué es lo que nos está representando, qué fórmula nos está representando. En este caso, esta fórmula nos está representando el cálculo del perímetro de esta figura toda rara. Les digo, ahí no dice qué es, yo estoy suponiendo que es esta, pero puede ser otra, o sea,
al final de cuentas es desconocida. Entonces, este polinomio es la fórmula, nos está representando la fórmula del perímetro de esa figura. Posteriormente, ya que sabemos que el polinomio nos representa, qué es lo que nos está representando ese polinomio, tenemos que identificar qué es lo que significan las variables que hay en la fórmula. En este caso, en este ejemplo, las variables son B y H. Siempre las variables van a ser letras, siempre. Aquí la B nos está representando la base y aquí la H nos está representando la altura. Entonces, aquí ya identificamos las variables. No sabemos qué cantidad nos representa, pero sí sabemos qué es lo que nos está representando. Lo mismo está ocurriendo aquí. Entonces, esta es la fórmula que nos permite calcular el perímetro de toda esa figura desconocida. Tenemos la variable X. Hay que identificar qué es lo que nos está representando. Generalmente en este tipo de problemas, bueno, cuando vamos iniciando, se nos dice qué es lo que nos representa la variable. Aquí nos dice, X nos está representando la medida de uno de los lados. Entonces ya sabemos lo que es X. Es la medida de uno de los lados. De todos los lados que forman la figura, X nos está representando uno de los lados. Yo estoy usando ese como base, porque no nos dice el problema cuál es, pero a lo mejor puede ser este lado, o a lo mejor puede ser este lado, o a lo mejor puede ser este lado. No lo sé. Yo nada más para entender bien el problema estoy usando como base, pero puede ser cualquiera de los lados. Entonces, primer paso, identificar la fórmula. Identificar qué es lo que nos representa. Siguiente paso, identificar qué nos está representando la variable. Como ya vimos aquí, X nos representa la medida de un lado. Medida de un lado. Bueno, para aquellos que no, que se me perdieron desde un principio, nada más recordemos, el perímetro es el contorno de la figura. Es la medida de todo lo que rodea a la figura, de esa línea que lo está rodeando. Es que como ya habíamos visto perímetro antes, por eso ya no lo mencioné, pero para aquellos que todavía no lo habían visto, pues eso es el perímetro. El perímetro es la medida del contorno de la figura. Entonces, ya identificamos la fórmula que nos describe algo, en este caso el perímetro de esa figura desconocida. Ya identificamos su variable, la medida de uno de los lados, y posteriormente tenemos que identificar cuánto vale esa variable. Igual, el problema aquí nos lo está diciendo. Su lado mide 10. Entonces, el lado, vamos a ponerle aquí, medida del lado es igual a 10. Entonces, estos son los pasos que siempre en este tipo de problemas vamos a hacer. Primero, identificar el polinomio que nos describe el comportamiento de algo, la fórmula para calcular algo. Después, identificar la variable. La variable siempre va a ser un dato desconocido. Entonces, en un principio no conocemos la medida del lado. Y ya después, identificar cuánto vale esa variable. Aquí ya nos están diciendo. Primero la X nos está representando la medida de uno de los lados. Y ya después nos están diciendo ese valor, la medida de ese lado. Entonces, primero ponemos X porque en un principio no sabemos cuánto mide ese lado. Pero ya después nos están dando ese valor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la X vale 10. Vamos a ponerle aquí, X es igual a 10. Ya que ya nos están diciendo cuánto mide ese lado. Entonces, en un principio, a esta característica le asignamos una letra porque no conocemos cuánto mide, cuánto vale. Pero ya después nos van a decir cuánto vale esa característica. Por esa razón es que aquí igualé X igual a 10. Porque primero le puse la letra a esa característica que no conocemos cuánto vale. Pero ya que nos dicen cuánto vale, entonces eso quiere como X nos está representando esa característica, quiere decir que la variable la vamos a igualar a ese valor. Es como por ejemplo aquí, en la fórmula del perímetro del rectángulo,
Primero, no conocemos la base. Sabemos que la base es esto, pero no conocemos su medida. Como no la conocemos, le vamos a agregar una letra. Pero ya después nos están diciendo que la base mide 5, por decir algo. Entonces, como la B nos está representando la base, porque primero no lo conocemos, pero ya después conocemos que la base vale 5, quiere decir que esta B es igual a 5. Algo similar está ocurriendo aquí, que primero a esta característica, como no conocemos su valor, le asignamos una letra, pero ya después nos está diciendo cuánto vale esa característica. Entonces, por esa razón, es que como ya nos están diciendo cuánto vale, quiere decir que la variable que representa esa característica la vamos a igualar a la cantidad que vale. Entonces ya tenemos aquí x igual a 10. Y ya que tenemos x igual a 10, ahora únicamente tenemos que sustituir ese valor en la fórmula para calcular lo que nos están diciendo, que en este caso es el perímetro de la figura. Entonces vamos a cambiar en la fórmula la letra por el valor que tiene asociado. Que sería así: perímetro es igual a 2. Aquí como recomendación, y se lo voy a repetir en todos los videos, siempre que vean una x, una variable, primero pongan un paréntesis y vayan escribiendo todo lo demás igual. Observen la p con la p, el signo igual con el igual, el coeficiente con el coeficiente. La x la cambié por un paréntesis y luego sigo escribiendo todo lo demás igual. 2, luego el menos 4, hay una variable, entonces le ponemos un paréntesis y luego le ponemos lo que falta, más 10. Esto para facilitar los cálculos. Ahora, ya que pusieron el paréntesis, entonces van a poner en cada uno de esos paréntesis el valor de la variable. En este caso la x dice que vale 10, entonces quiere decir que esa x la van a cambiar por ese 10. Por esa razón fue que pusimos los paréntesis, porque ahí es donde antes iba la x. Y ahora, en vez de poner la x, lo que estamos haciendo es poner el valor que tiene asociado. Estamos cambiando la variable por el valor que tiene asociado. Ustedes hagan de cuenta que es como si en un principio aquí pues tuviéramos x. Lo único que hice fue que esa variable la encerré en paréntesis. Es lo único que hice. Sigue siendo lo mismo. Pero ahora, esa x la voy a cambiar por el valor que tiene asociado. X igual a 10. Entonces aquí en vez de poner x, pongo 10. Aquí en vez de poner x, pongo 10. Y ahora empiezo a resolver las operaciones. Perímetro es igual. Recuerden, aquí vamos a aplicar jerarquización de operaciones. Primero, resolvemos las potencias. 10 a la 2, 100. Menos 4 por 10, más 10. Ahora vamos a resolver las multiplicaciones. 2 por 100, 200. Menos 4 por 10, 40. Más 10. Y ahora vamos a resolver puras sumas y restas. 200 menos 40, 160. Más 10, 170. Y este sería el resultado. Que lo que nos piden, ¿cuál es el perímetro de la figura? Si su lado mide 10, entonces al sustituir ese valor en la fórmula que nos permite calcular el perímetro, llegamos a este resultado. Y aquí tenemos que su perímetro es 170. Pero les digo, no nos están dando unidades, entonces no sabemos si son metros, decímetros, kilómetros, millas, yardas, pies, pulgadas, no sabemos. Solo sabemos que mide 170. Entonces, como ven, es relativamente simple, no es difícil. Aparentemente en un principio sí parecía difícil, pero no. Primer paso, tenemos que identificar el polinomio, que es, lo vemos como una fórmula que nos describe cómo calcular algo. Segundo paso, tenemos que identificar qué significa esa variable. Aquí ya nos están dando lo que significa. Y tercer paso, identificar cuánto
vale esa variable. Aquí yo lo hice por pasos para ir poquito a poquito. Entonces x, aquí está su característica y luego nos dan el valor de la característica. Entonces, como ya tenemos, primero le ponemos x porque no conocemos cuánto vale esa característica, pero después sí ya lo conocemos. Entonces, por esa razón es que a x le igualamos con 10. Y ya que tenemos el valor de la variable, lo sustituimos en la fórmula para poder calcular lo que nos están pidiendo. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro siguiente ejemplo. Una tienda vende diario menos x a la 3 videojuegos. Entonces aquí ya tenemos la fórmula que nos está describiendo el comportamiento de este problema. Recordemos que cualquier polinomio siempre nos va a representar la fórmula de algo. En este caso, esta es la fórmula que nos determina cuántos videojuegos se venden diario. Posteriormente en el problema nos dice lo siguiente: si x representa la cantidad de videojuegos que hay en una caja, ahí ya nos están diciendo qué es lo que nos representa x. Así como en el ejemplo anterior, en donde x nos representaba uno de los lados de la figura, aquí ahora la variable nos está representando la cantidad de videojuegos. Entonces recordemos que siempre las variables nos están representando algo. No sabemos qué es, pero siempre las variables nos están representando algo. Entonces, aquí nos están diciendo, bueno, primero, esta es la fórmula que nos describe cómo es que se venden los videojuegos. Luego, aquí la variable, como nos está indicando el problema, es la cantidad de videojuegos que hay en una caja. Y ya después viene la pregunta: ¿cuántos videojuegos se venden si la caja tiene 5 juegos? Entonces, primer paso, identificar cuál es la fórmula que nos está describiendo este problema. Aquí está la fórmula. Es un monomio, pero esta expresión algebraica es una fórmula que nos está representando la venta diaria de videojuegos. Ahora, aquí nos está diciendo que nos representa la variable de esa fórmula. Nos está diciendo que es el número de juegos que hay en una caja. Y ya después vamos a identificar cuál es el valor de x. En este caso aquí nos están diciendo cuántos videojuegos se venden si la caja tiene 5 juegos. ¿Eso qué quiere decir? Primero, tenemos que x nos representa la cantidad de videojuegos. Cantidad de videojuegos. Entonces ya tenemos identificado qué es lo que nos está representando nuestra variable. Ahora vamos a ver cuánto vale esa variable. Aquí nos están diciendo que la cantidad de videojuegos que tenemos es 5. Entonces, cantidad de juegos es igual a 5. Entonces, si se dan cuenta, bueno, voy a poner las mismas palabras. Videojuegos es igual a 5. Entonces, si se dan cuenta, aquí primero tengo la variable que nos está representando la cantidad de videojuegos. Posteriormente nos están dando ya, bueno, aquí ponemos x porque no conocemos la cantidad exacta que tenemos. Recordemos que la variable nos representa una cantidad desconocida. Y observen, aquí abajo ya tenemos un valor conocido, cantidad de videojuegos. Entonces, en un principio definimos a x porque es una cantidad que no conocemos. En este caso no conocemos la cantidad de videojuegos. Pero ya después, ahora sí nos están dando la cantidad de videojuegos que hay, 5. Entonces, eso quiere decir que el valor de esa variable va a ser 5, puesto que en un principio no la conocemos, pero ya después nos están diciendo la cantidad que nos está representando. X es igual a 5. Entonces, recapitulando. Primero, una expresión algebraica siempre nos va a representar alguna fórmula. En este caso, esta es la fórmula que nos describe cómo son las ventas de los videojuegos.
Luego, tenemos que identificar qué nos está representando la variable. La variable, recordemos siempre, nos va a representar una cantidad que no conocemos. Entonces, en un principio nos están diciendo que X, en esa fórmula, nos está representando la cantidad de videojuegos que hay en una caja. En un principio no conocemos cuántos videojuegos hay en la caja, por eso lo representamos con una variable. No conocemos la cantidad, entonces lo representamos con una variable. Pero ya después, ya nos están diciendo que sí se conoce esa cantidad, que es de 5. Entonces, como la cantidad de videojuegos primero lo representamos con una variable, y luego ya nos están diciendo cuánto vale esa cantidad, quiere decir que la variable es igual a la cantidad. Por esa razón hicimos esto. Ahora, otra forma de verlo. Vean, X le puse que es igual a cantidad de videojuegos. En la parte de abajo puse que cantidad de videojuegos es igual a 5. Entonces, es como si tuviéramos esto, por ejemplo. 3 más 1 es igual a 4. Y luego abajo 4 es igual a 2 más 2. Entonces, como aquí tenemos 4 y aquí también tenemos 4, los podemos igualar. 3 más 1 es igual a 2 más 2. Podemos igualar tanto esta suma como esta, porque al final de cuentas nos va a dar el mismo resultado. 3 más 1 nos da 4 y 2 más 2 es igual a 4. Algo similar estamos haciendo aquí. X es cantidad de videojuegos. Y luego abajo tenemos cantidad de videojuegos es igual a 5. Como X y la 5 están relacionadas mediante la misma cantidad, entonces podemos igualarlos. Justo como aquí, que el 3 más 1 y el 2 más 2 están relacionados a través de la misma cantidad, entonces podemos igualarlos. Entonces, ya que identificamos qué nos representa la X, y ya que sabemos la cantidad que tenemos, ya podemos hacer esta comparación. Y ya que tenemos el valor de X, ahora sí podemos sustituirlo en la fórmula. Y entonces ahí ya tendríamos el valor numérico. Entonces lo que hacemos es, ya que encontramos cuánto vale X, ahora lo vamos a sustituir en la fórmula. Es decir, vamos a cambiar la letra por el valor que tiene en la fórmula que nos están dando ahí. Entonces veamos. Menos, siempre que vayamos a sustituir una variable por una cantidad, se recomienda que la pongan adentro de paréntesis. En lugar donde está la variable vamos a poner un paréntesis, vamos a poner todo igual, el menos, y luego aquí el exponente, y ya después adentro del paréntesis sustituimos su valor. Esto con el fin de poder realizar las operaciones, porque no vaya a haber confusiones y vayan a hacer todo este tipo de operaciones de forma errónea. Entonces tenemos lo siguiente. Observamos, esta es la operación que tenemos que realizar. ¿Cómo realizamos las operaciones? Si se dan cuenta, básicamente lo que vamos a hacer es encontrar el valor numérico de una expresión. Entonces, primero tenemos que hacer las potencias, que sería 5 a la 3. 5 a la 3 se traduce como 5 por 5 por 5. Entonces vamos a realizar esa operación. Esto es igual. 5 por 5, 25. Luego el resultado lo utilizamos para multiplicarlo por el siguiente. 25 por 5, eso es igual a 125. Y entonces el resultado es 125. Nada más hice primero la potencia. Y ahora sí, ya que hicimos la potencia, podemos multiplicarlo por el signo de afuera. Menos por más nos da menos 125. Y entonces el resultado R es igual a menos 125 videojuegos. Entonces, esto es lo que significa, o
más bien, ese es el resultado de la operación. Entonces, es relativamente simple, no es muy difícil. Primero tenemos que identificar la fórmula. Después tenemos que identificar qué es lo que significa la variable. En este caso nos está diciendo que es la cantidad de videojuegos. Y ya después tenemos que identificar cuánto vale esa variable. Ya que lo tenemos identificado, lo sustituimos en la fórmula para obtener el resultado. En este caso nos salió menos 125 videojuegos. Ese menos quizás significa que en vez de vender los videojuegos, los ha ido perdiendo. Recordemos que la mayoría de las veces, cuando el número es positivo, nos está representando una ganancia. Por ejemplo, el dinero, que estamos ganando dinero. Pero cuando tenemos menos, generalmente se representan pérdidas. Quiere decir que hemos estado perdiendo dinero. Entonces es muy probable que esta tienda haya perdido 125 videojuegos. Por esa razón, aquí tenemos menos. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro último problema. Un carro circula con una rapidez de, aquí está el polinomio o monomio, menos x, todo eso al cuadrado, entre 4. Si x representa la distancia recorrida, ¿cuál es su rapidez? Si ha recorrido 20 metros. Entonces, aquí generalmente el concepto de rapidez y velocidad lo relacionamos muchísimo, pero ya más adelante se ve que son cosas completamente diferentes. Rapidez y velocidad ya son cosas diferentes. Entonces ahorita vamos a explicar rápido qué es rapidez. Bueno, vamos a explicar rápido qué es rapidez. Se oye medio raro eso. Entonces, suponemos que tenemos aquí una distancia. Dos animales van a partir de la misma distancia. Un león y una tortuga. Entonces, el león empieza a correr. Y esta distancia la recorre en muy poco tiempo. Ahora, vamos a poner una tortuga en la misma posición. Entonces, la tortuga va más despacito. Aquí, bueno, estoy exagerando un poco. Pero observen, tardó más tiempo en recorrer la misma distancia. Entonces, la rapidez es un concepto que está ligado mucho a este tiempo. Decimos que un objeto es más rápido cuando tarda poco tiempo en recorrer una distancia. Y decimos que un objeto es menos rápido o que es más lento cuando tarda más tiempo. En este caso, el león es más rápido porque tardó menos tiempo en recorrer esa distancia. Y la tortuga es menos rápida porque tardó mucho más tiempo en recorrer la misma distancia. Entonces, más o menos con eso podemos darnos una idea de qué es la rapidez. Entonces, con la rapidez podemos ver qué tan rápido o qué tan lento es un auto. Es rápido si una distancia la recorre en un tiempo corto. O decimos que es lento si recorre esa misma distancia, pero tarda más tiempo. Entonces, con la rapidez podemos ver si ese auto es rápido o no. Entonces, más o menos, esto les digo, ya se ve más a fondo. Entonces, más o menos con esto nos damos una idea de lo que es rapidez. Entonces, un carro circula con una rapidez de esto. Si X nos representa la distancia recorrida, ¿cuál es su rapidez si ha recorrido 20 metros? Entonces empezamos. Primero tenemos que identificar la fórmula. Como observamos, esta fórmula, este polinomio, nos está describiendo cómo es la rapidez de ese carro. Entonces vamos a ponerle aquí. La rapidez del carro la podemos representar o la podemos calcular con esta fórmula, que en realidad, pues si se dan cuenta, es un polinomio, bueno, un monomio, una expresión algebraica. Rapidez del carro. Entonces, primero ya identificamos la fórmula que nos permite calcular algo. La fórmula es R igual a menos X al cuadrado entre 4. Después tenemos que identificar qué significa la variable de la fórmula. Aquí ya nos están diciendo, X nos está representando la distancia que ese carro ha recorrido.
Entonces, segundo paso, identificar la variable. X distancia recorrida. En un principio no conocemos el valor de la distancia recorrida, que es la característica. Por esa razón le asignamos una letra. Recuerden, las letras son variables que representan cantidades que en un principio no conocemos. Entonces, como no conocemos la distancia recorrida, por eso le asignamos X. Y ya de esta forma es más fácil escribirle la fórmula. Y ya después nos están diciendo cuánto vale esa característica. En este caso nos están diciendo que la distancia recorrida son 20 metros. Entonces, distancia recorrida es igual a 20. Entonces, en un principio no sabemos cuánto vale esta característica, por eso le asignamos una letra. Pero ya después, ahora sí nos dicen cuánto vale esa característica, nos dicen 20. Entonces, como esta variable nos está representando esta característica, vamos a igualarla con el valor de esa característica, de esa misma característica. X es igual a 20. Entonces, paso 1, identificar la fórmula que nos describe o que nos permite calcular algo. En este caso, qué tan rápido o qué tan lento va el carro. Después, identificar qué significa la variable de esa fórmula. Aquí ya lo tenemos. Y después, identificar cuánto vale esa característica. Ya que identificamos cuánto vale la característica, la variable la igualamos al valor de esa característica. Y ahora sí, ya que tenemos el valor de la variable, podemos sustituirlo en la fórmula para calcular lo que nos están pidiendo. En este caso, aquí nos están pidiendo rapidez y sabemos que se puede calcular con esa fórmula. Entonces ya nada más vamos a sustituir la variable por el valor que tenemos ahí. Entonces, R es igual. Aquí va lo interesante del por qué les había comentado el uso del paréntesis. Observen, el menos y luego vamos adentro con otro paréntesis. La variable la vamos a cambiar por un paréntesis y todo lo demás lo vamos a escribir igual. 2 sobre 4. Entonces, abro un paréntesis, escribo el menos, la X la cambio por un paréntesis y luego continúo escribiendo lo demás, que sería cerrar paréntesis y el exponente entre 4. Todo igual. Lo único que hice fue que la X la cambié por un paréntesis. Y posteriormente vamos a escribir el valor que tiene asociado. Que en este caso la X tiene asociado el 20, entonces esa X que iría aquí, recuerden, lo único que hice fue que la X la encerré en un paréntesis. La X la vamos a cambiar por el valor que tiene asociado, que sería 20. Y entonces empezamos a realizar las operaciones que ya sabemos. R es igual. Empezamos con el paréntesis que está más adentro. Que esto pues ya sabemos cómo resolverlo. Vamos a eliminarlo. Para eso multiplicamos los signos. Menos por más nos da menos. Dejen a R la ponemos abajo. R igual. Ahora vamos a realizar la siguiente operación, que sería la potencia. Recuerden, en jerarquización de operaciones primero tenemos que realizar todas las operaciones que están adentro del paréntesis. Ya realizamos la operación que está adentro. Entonces ahora vamos con las potencias. Menos 20 al cuadrado, que quiere decir que todo el número, aquí pongan mucha atención, todo el número que está adentro del paréntesis, con todo y su signo, se va a elevar al cuadrado. Quiere decir que tenemos lo siguiente: menos 20 por menos 20. Les comento esto porque estamos acostumbrados a que vemos esta expresión y cuando pensamos 20 al cuadrado, pensamos que únicamente es el número y escribimos esto.
cuando elevamos algún número al cuadrado, debe ser todo el número que está dentro del paréntesis. Precisamente por esa razón estamos utilizando el paréntesis, para indicar que es el número, todo el número que está adentro. Porque si no puede llegar a confundirse y obtener resultados erróneos. Ahorita les enseño cuál. Entonces vamos a realizar esa operación. Igual, bueno, el menos 20 al cuadrado, como todo el número está adentro del paréntesis, quiere decir que todo el número es el que vamos a elevar al cuadrado, y quiere decir que lo vamos a multiplicar 2 veces. Por eso escribí el número 2 veces. Y ahora sí multiplicamos los signos. Menos por menos nos da más. 20 por 20 nos da 400. Entonces, esto es igual a 400 entre 4. Y bueno, ya nada más consideramos los signos para hacer la división. Más entre más, eso nos da más. 400 entre 4 nos da 100. Entonces el resultado es igual a 100. Bueno, la rapidez en este caso es igual a 100. Entonces ahorita no me voy a meter mucho con todo esto de las unidades, porque esto ya se ve más en física. O sea, aquí lo importante es simplemente aprender a utilizar las fórmulas para sustituir la variable y obtener un resultado. Entonces les digo, aquí no me voy a meter en unidades para no complicarnos más las cosas. A lo mejor ya después la velocidad y la rapidez ya son conceptos más importantes que se ven en matemáticas, pero eso ya se ve más adelante. A lo mejor ya en ese entonces ya me meteré con las unidades de la rapidez, de la velocidad, todo eso. Pero ahorita no, nada más lo importante es aprender a sustituir. Les digo para aquellas personas que a lo mejor están viendo y no se metan a criticar y te faltan unidades, está mal tu análisis de unidades, esa fórmula no corresponde, cosas así. No, o sea, lo único que estoy haciendo es, ahorita no le estoy dando tanta importancia a lo que son las unidades. Entonces antes de que lo critiquen, simplemente lo importante es que aprendan a sustituir un valor en una fórmula dentro de un problema. O sea, eso es todo. No estoy deteniéndome en lo que es velocidad, todo eso, no. Entonces, este es el resultado. Ahora, ¿por qué les comentaba que cuando eleven un valor al cuadrado, consideren todo y el signo? Porque hay personas que hacen esto. Voy a irme de este lado. R es igual a menos 20 al cuadrado. Y entonces, lo que hacen es, elevan el 20 al cuadrado, que sería 20 por 20, 400, y luego lo multiplican el signo. Menos por más, menos, y nos daría menos 400. Un resultado completamente diferente. Aquí nos dio 400 positivo y aquí menos 400. Entonces es lo que muchos hacen, que hoy se olvidan del signo, únicamente elevan el número al cuadrado y ya después, ahora sí multiplican el signo. Pero no, precisamente por eso todo el número está dentro del paréntesis y después está la potencia, para indicarnos que la potencia se aplica al número con todo y su signo, para que no ocurra precisamente esto, que de por sí esta operación está mal, pero de todos modos les hago esa aclaración para que no vayan a cometer ese error. Ya si no se consideraría el signo, entonces la operación iría así: menos 20 al cuadrado. Entonces ahí sí, observen, primero la potencia está abarcando únicamente al número. Cuando queremos que en la potencia se abarque el número con todo y el signo, se escribe dentro del paréntesis. Pero si lo único que nos interesa es el puro número, no nos interesa el signo, lo escribimos así. Entonces, realizando esta operación por jerarquización de operaciones, primero realizaríamos la potencia. 20 al cuadrado nos da 400. Y ya después el signo va a multiplicar a ese 400. Entonces, por esa razón es que le decía mucho este comentario. Cuando el número está con todo y signo adentro del paréntesis de una potencia, quiere decir que al calcular esa potencia vamos a considerar todo y el signo. Pero
si la potencia está únicamente en el número, solamente vamos a calcular la potencia de ese número. No vamos a considerar el signo. Observen, como nada más por el simple hecho de manejar los paréntesis, ya tenemos resultados diferentes. Aquí obtuvimos menos 400 y aquí obtuvimos más 400. Entonces, esto ya lo vamos a ver un poquito más a detalle más adelante. Ahorita apenas nos estamos metiendo en esto. Esto es uno de los problemas que más se presentan. Que ven que si ven este tipo de operaciones, también pasa al revés. Piensan que la potencia abarca el número con todo y el signo. Pero no. Cuando queremos que una potencia abarque el número con todo y su signo, lo metemos adentro de un paréntesis. Pero, si no queremos abarcar el signo, entonces la potencia la escribimos luego al lado del número. Y ya realizamos la potencia y la multiplicamos por el signo. Entonces les digo, es uno de los errores que más se cometen. Que luego aquí no consideran el signo, o aquí al revés, si lo consideran, y entonces está todo mal. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. En una potencia, para considerar el signo, el valor va dentro del paréntesis. Pero si no queremos considerar el signo, va por afuera. Y únicamente ponemos el número al cual vamos a elevar la potencia. Entonces voy a dejar unos problemas para que practiquen todo lo que vimos en este video tutorial. Estos son los ejercicios que les propongo para que practiquen. El primero es, el área de un cuadrilátero se calcula con la siguiente expresión. Área es igual a x cuadrada menos 10x más 250. Si x nos está representando la medida de uno de sus lados, ¿cuál es su área si la medida de ese lado es de 10 centímetros? Aquí les digo, no me interesan tanto las unidades. Me interesa más bien que aprendan a identificar que los polinomios son fórmulas y que luego identifiquen qué significa la variable, identifiquen el valor de la variable y luego lo sustituyan en la expresión. Y luego este es el siguiente. Este problema es más interesante porque ya es algo que nosotros aplicamos en nuestra vida diaria. Bueno, hace 10 años no era tan común. Bueno, hace 15, 20 años no era tan común tener un celular, sino esto ya es más reciente, ya cualquiera lo tiene. El voltaje de un celular se calcula con la siguiente fórmula. B es igual a x a la 3 más 2x cuadrada más 4x, menos 1. Si x es el número de aplicaciones que tiene el celular, ¿cuánto voltaje se necesita si tiene 10 aplicaciones? Les digo, ya es algo más común. E incluso este problema nos ayuda a entender muchísimas cosas. Como les había comentado ya hace algunos videotutoriales, los polinomios en realidad son fórmulas que nos representan algo. Muchas veces he visto muchas publicaciones en Facebook de que los polinomios, otro día más vivir con el trinomio. Bueno, dice trinomio cuadrado perfecto. No hemos visto eso, pero ya sabemos que un trinomio tiene 3 términos. Entonces, empiezan, yo no he vivido en el trinomio. Van a ver cómo es equivocado. Vemos una fórmula. Aquí está. Esta fórmula nos describe cómo funciona el voltaje de un celular. No voy a meterme mucho en cuestiones de voltaje. Nada más a grandes rasgos les voy a explicar que el voltaje, podríamos decirlo como un tipo de energía que requiere un dispositivo para funcionar. Entonces, eso lo pueden ver, por ejemplo, en las pilas. Las pilas cuadradas dicen 9 volts. Quiere decir que esas pilas funcionan para dispositivos que necesitan esa cantidad de energía. O las pilas más pequeñas que a lo mejor tienen 3 volts. Quiere decir que funcionan para dispositivos que requieren esa cantidad de energía para que puedan funcionar. Entonces, eso es el voltaje. Ahorita, por facilidades, podemos definirlo como la cantidad de energía que necesita un dispositivo para funcionar. Entonces, esta fórmula nos está describiendo cómo podemos calcular el voltaje que necesita ese celular para que pueda funcionar. Entonces, X nos está representando el número de aplicaciones que tiene instaladas ese celular. Ahora, aquí, entre más aplicaciones tenga instalado el celular, más voltaje va a requerir para funcionar. Entonces, ¿cuánto voltaje se necesita para ese celular? ¿Cuánta energía? Si tiene instaladas 10 aplicaciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Entre más aplicaciones requiere el celular, más aplicaciones tenga instalado el celular, más energía va a requerir, más voltaje. Entonces, si la pila de nuestro celular, por decir algo,
45 volts, la pila que ponemos a cargar. Y si nosotros con 45 volts nuestro celular va a funcionar, pero la pila tiene 45 volts fijos, no lo podemos ir cambiando. Hasta 45 volts tiene esa pila. Pero ¿qué pasa si nuestro celular le instalamos aplicaciones y al calcular el voltaje nos resulta que nuestro celular, para que funcione bien, requiere 170 volts? O sea, si se dan cuenta, requiere una mayor cantidad de energía para que funcione. Pero como nuestra pila nada más llega hasta 45 volts, entonces, pues de todos modos trata de hacer que el celular funcione, no le alcanza y por eso la pila se acaba más rápido. Entonces seguramente han de decir, ¿por qué la pila antes me duraba mucho y ahorita ya no me dura tanto? Por esta razón, porque tenemos instaladas más aplicaciones. Entre más aplicaciones tengamos, más voltaje va a requerir o más energía va a requerir nuestro celular. Pero si nuestra pila nada más tiene para esta capacidad, pues obviamente se va a acabar más rápido. Esa es la razón por la que luego los celulares duran poco. Y a veces decimos, ay, pero es que mi celular nada más dura 2 horas. Es que queremos un celular que haga todo lo del mundo, pero que además nos dure mucho. Si se dan cuenta, eso no es posible. Si queremos que nuestro celular dure más, necesitaríamos una pila que tuviera más energía, más voltaje. Entonces, esa es la razón por la cual los celulares actuales cada vez duran menos. Porque, o sea, las pilas duran poquito y todavía queremos que les metan más, que les metan videojuegos, que les metan controladores de robots, que les metan internet, que controlar un auto, cosas así. Entonces observen, más aplicaciones, se requiere más voltaje, pero los celulares, por ejemplo, solo tienen pila para esta cantidad. Entonces, para que tengan cuidado. Y ahora sí, observen cómo precisamente para poder diseñar el voltaje que necesita un celular, estamos aplicando álgebra. Entonces, este es un ejemplo, no estoy diciendo que esta sea la fórmula real, pero nada más en este ejemplo, con esta fórmula, estamos calculando el voltaje que se necesita para que el celular funcione. Si no sabemos la fórmula para conocer el voltaje, pues no vamos a saber qué pila utilizar. Que bueno, eso ya lo hacen los que hacen los celulares, los que lo construyen, los que los diseñan. A nosotros ya nos venden todo preparado. Pero observen, sin un polinomio no vamos a poder calcular el voltaje que requiere el celular para que pueda funcionar. Y ahí estamos aplicando álgebra. Entonces, para aquellos que dicen, es que a mí no me sirve de nada, eso no sé para qué nos enseñan, se lo digo, son personas que están completamente equivocadas, que no saben lo que dicen, porque observamos que aquí es una aplicación más práctica. Un celular todos lo tenemos, o bueno, la mayoría de las personas lo tenemos. Le instalamos aplicaciones, sí, al menos una o dos, pero entre más aplicaciones, observen, requiere más voltaje. Y con esta fórmula nos está describiendo la cantidad de voltaje que necesita nuestro celular para que funcione correctamente. Entonces es una aplicación práctica, un celular al que le instalamos aplicaciones, el cual tiene una pila con una cantidad determinada de energía. Y bueno, para saber la cantidad, pues aplicamos esa fórmula. Entonces esto, bueno, fue algo extra de este problema, para que vean cómo sí se aplica incluso en la vida cotidiana. Lo mismo pues ya vimos con un carro, con la cantidad de gasolina que necesita, con una cámara, con una laptop, con el cuerpo humano, con muchas cosas. Entonces realmente sí se aplica el álgebra. A lo mejor nosotros no ponemos ahí por la vida, no vamos por la vida caminando con esto, pero las cosas que utilizamos ya viene incluido, ya lo hicieron personas para poder diseñar ese aparato. Entonces son los ejercicios que les propongo para que practiquen. Ya saben, cualquier duda que tengan pueden comentarle y yo con mucho gusto se las aclararé. Entonces esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto yo me despido, no olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial. Hasta luego.